Muy bien, estamos estudiando nuestra confesión de fe, lo que nosotros creemos. Sentamos las bases la semana pasada y hablamos de lo necesario que es tener una confesión de fe, por qué somos una iglesia confesional y cuán necesario es que una iglesia sepa, conozca lo que cree y tenga claro, ¿cierto?, qué es lo que cree. Hablamos de que muchas iglesias lamentablemente no tienen claro lo que creen y eso puede ser dañino para la congregación. En cambio, una confesión de fe histórica, ¿cierto?, ayuda a protegernos de muchas cosas, de falsa doctrina, nos da honestidad doctrinal, nos permite ver que en la historia de la iglesia, ¿cierto?, dentro de la historia de la iglesia, o más bien la iglesia de Cristo tiene 2000 años de historia y no nació ayer. Por lo tanto, nos enseña y nos permite ver que no somos una anomalía histórica, sino que creemos lo que la iglesia históricamente ha creído por ya 2000 años. Si les di el ejemplo que si alguien aparece diciendo no, o si yo, ¿cierto?, como pastor digo, no, hermano, sabe que descubrí algo nuevo en la Escritura, una doctrina nueva y vamos a creerla y adoptarla, deben poner mucha atención y mucho ojo porque lo más probable es que sea una falsa doctrina, porque no hay nada nuevo debajo del sol. La iglesia, lo que la iglesia ha creído, lo ha establecido, ¿cierto?, a través de credos y confesiones por 2000 años. Entonces no hay nada que nosotros venimos a inventar. Nosotros debemos predicar fielmente la palabra de Dios. Entonces estamos en el capítulo 1, párrafo 1. Vamos a leerlo nuevamente y luego ir a la palabra de Dios en el Salmo. Si usted no tiene confesión de fe todavía, yo creo que todos tienen alguna. Aquí quedan todavía algunas copias y puede tener la suya. Entonces, bueno, la semana pasada pusimos las bases, una introducción, y hablamos de la suficiencia de las Escrituras, porque la Sagrada Escritura es nuestra única regla de fe. Hoy vamos a hablar de la revelación general, cómo Dios se ha revelado de manera general, o la teología natural, como se llama también. La próxima semana vamos a ver la necesidad de las Escrituras, aquí en este mismo párrafo 1, cuán necesarias son para nosotros y para la iglesia. Y la última semana, para ver solamente el párrafo 1, terminarlo, vamos a hablar de por qué han cesado las maneras anteriores por las cuales Dios se revelaba o revelaba su voluntad a su pueblo, ¿cierto? ¿Por qué cesó la revelación y cómo se condensa solamente en la Escritura? Y Dios hoy habla a través de las Escrituras. Dice el párrafo 1, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza, ponga atención a esto porque aquí se va a centrar nuestro estudio, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Lo cual hace, note esto hermanos, lo vamos a ver en la siguiente clase, lo cual hace a las Sagradas Escrituras, a las Santas Escrituras, muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de la revelación de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios y conocer de Dios porque Él se ha revelado a nosotros. Dios no es un descubrimiento del hombre. Dios no es que alguien por ahí, ¿cierto?, estuvo indagando, averiguando y se encontró con Dios. No, nosotros conocemos de Dios y conocemos a Dios porque Él se ha revelado a nosotros. A Él le ha placido en su soberana voluntad darse a conocer, revelarse al hombre. De dos maneras, como señala ahí nuestra confesión y lo vamos a ver en la Escritura. De una manera general a todos los hombres y de una manera especial a algunos hombres.
Eso lo podemos ver en la Biblia. Dios se revela de manera general a todos los hombres y de manera especial a algunos hombres. Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Dios es infinito, Dios es eterno. Dios, dice la Escritura, habita en luz inaccesible. Y ningún hombre le ha visto ni le puede ver, y ningún hombre puede llegar a Él a menos que Dios se revele a Él. Nosotros conocemos a Dios y fuimos alcanzados por la gracia de Dios un día porque Él se reveló a nosotros. Él vino a nuestra vida y habló a nosotros a través de su poderosa y santa palabra y obró en nosotros a través de su Santo Espíritu para que nosotros pudiésemos conocerle. Pero si Él no se revela a nosotros o no se hubiera revelado a nosotros, entonces nosotros no hubiéramos podido conocerle. Jesús mismo dijo, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo, ¿cierto? Él le ha dado a conocer. A través de Cristo nosotros podemos conocer a Dios. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Ninguno puede venir a mí, también dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede llegar a Dios si no es por la revelación que Él nos da. Entonces el hombre necesita, para poder ser salvo y para poder conocer a Dios, el hombre necesita la revelación. A través de la historia vemos que Dios se reveló al hombre. No había Biblia en el comienzo, no estaba la Biblia escrita, pero sí había revelación. Dios se revelaba a los hombres. Y a través de esa forma de revelación, ¿cierto? El hombre podía conocer de Dios. Entonces siempre se necesitó que Dios se diera a conocer al hombre para que el hombre pudiera conocerle. Sin revelación, el hombre no podía conocer a Dios. Ahora, toda esa revelación, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase del párrafo 1, toda esa revelación quedó condensada en este precioso libro, quedó escrita, agradó a Dios y quedara escrita en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la palabra profética más segura, dice la misma Escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque ninguna profecía de la Escritura, dice, es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se da cuenta cómo la creación nos revela a Dios? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Revelación general. Dios se revela a todos los hombres a través de su creación, a través de su divina providencia, de cómo Él hace las cosas en medio de su creación. Y todos los hombres pueden ver esa revelación, todos los hombres pueden contemplar, ¿cierto? O ver algo de Dios a través de la creación. Pero como dice nuestra confesión también, es lo que señala la Escritura, esa revelación no es suficiente para la salvación. Necesitan una revelación especial para poder ser salvos. Y aquí en el verso 7 comienza con la revelación especial. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos,
hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces el Salmo 19 es el salmo que nos habla acerca de la revelación de Dios. La revelación general y la revelación especial. Así se ha dividido en teología, hablando de la revelación general como la creación. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol, hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, todos pueden disfrutar de la creación de Dios, todos pueden contemplar esa creación por la cual Dios se revela. Hermano, esta mañana mientras yo estudiaba, estaba ahí en mi oficina donde está el hermano Samuel ahora, ahí, y miraba por la ventana, veía las preciosas nubes, cómo se movían. Y a través de, fui movido por este estudio a mirar las nubes. Normalmente, a veces uno está el día haciendo cosas y no contempla la creación, pero comencé a mirar y a ver lo maravilloso que es el creador de esas cosas. Lo maravilloso que es nuestro Dios, que hizo todas las cosas. Y las hizo ordenadas, y las diseñó inteligentemente, y las hizo con un propósito. Entonces, podemos contemplar a Dios a través de la creación. Dios se reveló a través de la naturaleza. Eso en teología se le llama la teología natural. Todo el cielo y toda la tierra declaran que Él es Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, Él es antes de todas las cosas. Y dice la Biblia, hablando de Cristo, que todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas las creó para su gloria. Lo sabemos, ¿cierto? Todo es de Él, por Él y para Él. Todo es para su gloria. Y Dios nos muestra su gloria a través de la creación. Nos muestra lo grande que Él es. Y Dios se revela de esa forma generalmente a todos los hombres. Sin excepción, todos los hombres pueden ver la creación. Entonces, como decía al principio, si Él nos hubiera revelado de esa forma, nadie podría conocer nada acerca de Dios. Entonces, estas obras de la creación, como dice también nuestra confesión, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios. Eso es lo que muestran. Nos muestran la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Mire otro pasaje que habla de esto en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y miren lo que dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, nota el 19 dice que lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se manifiesto, podemos conocerlo porque Dios se reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, podemos ver la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas, porque el Creador se ha revelado a través de su creación. El hombre tiene una conciencia que fue puesta por Dios, fue creado el hombre a imagen de Dios, con un deseo, una necesidad más bien de adorar. Pero el pecado, sabemos, como lo hemos visto los domingos, en Génesis 3 corrompió absolutamente todo, y aún corrompió esa capacidad de razonar, ese razonamiento del hombre, y aún la percepción que tiene de las cosas sagradas, de las cosas santas, de las cosas de Dios, a través de la creación, puede estar equivocado, puede estar distorsionado por el pecado. Por ejemplo, los panteístas. Nosotros tenemos, los mapuches, que son los indígenas, ¿cierto?, de nuestro país. Ellos son panteístas. Ellos ven en la creación lo sagrado. Para ellos todo es Dios. Pueden adorar a un árbol porque es sagrado, ¿cierto?, porque es parte de una deidad. Y eso hacen los panteístas. Cambian al Creador por las cosas creadas. Adoran la creación. Ven la creación, ven lo maravilloso de eso
y adoran eso creado. ¿Se da cuenta de lo que hace el pecado en el corazón del hombre? En vez de mirar esa creación y adorar al creador de todas las cosas, ellos adoran lo creado. Entonces eso es lo que causa el pecado. En cambio, a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que hemos recibido revelación especial, a los que nos ha alumbrado la luz del Evangelio, nosotros podemos ver en la creación al creador de todas las cosas y darle gloria a aquel que la merece. No estamos adorando la tierra, no estamos adorando los árboles, ni las montañas, ni los animales. Adoramos al que hizo todo eso. Entonces, hermanos, este medio de revelación general nos puede ayudar a nosotros a hablar del Evangelio, a llegar al Evangelio. El hombre no va a poder ser salvo diciéndole, oye, mira las nubes, mira el sol, mira cómo Dios hizo todo. No va a ser salvo de esa forma porque esa revelación es insuficiente para la salvación. Entonces necesitamos, puede ser un puente para nosotros para hablar de Cristo, tomarnos de la creación, tomarnos del orden de la creación, de lo maravilloso que es para llegar al Evangelio, para llegar a la obra de Cristo, para llegar a lo que Cristo hizo por pecadores, para salvarnos y perdonar sus pecados. Entonces los árboles, hermanos, no son Dios, los animales no son Dios, pero sí podemos ver el poder de Dios en ellos. Podemos ver algo de Dios en ellos. Porque nos revelan al Señor, nos dan a conocer al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces debemos nosotros también maravillarnos en la creación de Dios. A veces perdemos esa capacidad de impresión. Y a veces lamento que los niños, ¿cierto?, con tanta tecnología, con tanta cosa a veces que ven en la televisión, pierden esa capacidad de impresionarse con las cosas preciosas que Dios creó, con lo natural. La teología natural nos lleva a hacer teología de la creación, a alabar a Dios por lo que Él hizo. Entonces debemos aprender y enseñar a nuestros hijos a que alaben a Dios con las cosas creadas, que glorifiquen a Dios, a que miren el cielo y vean cómo el cielo cuenta la gloria de Dios y cómo el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cómo Dios hizo el sol, ¿cierto? Y como dice el Salmo 19, no hay nada que escape de su calor. Lo vemos pequeñito, pero cierto, es enorme. Y el Señor lo creó. Entonces, el contemplar la creación eleva el corazón del salmista en el Salmo 19 a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a glorificar a Dios y a hablar de esa revelación general. Y luego hablar de la palabra de Dios también como una revelación especial. La ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Ella es la que convierte el alma. La creación no puede convertir el alma, pero sí la palabra de Dios es poderosa para convertir el alma. Ella es la que alumbra los ojos, la que hace sabio al sencillo, la que alegra el corazón. Entonces tenemos dos tipos de revelación ahí en el Salmo 19. Entonces, hermanos, la creación también nos revela quién es el hombre o qué es el hombre. También podemos ver quién somos nosotros al mirar la creación porque somos parte de la creación de Dios. Miren lo que dice el Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8, verso 1 al 4. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es el nombre de nuestro Dios en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire lo que dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros delante de esa creación, de ese poder de Dios, hermanos? Él es el Todopoderoso, Él es Señor.
Y nosotros a veces nos rebelamos, a veces nos creemos algo delante de Él, a veces nos olvidamos de Él. Pero si vemos, contemplamos la naturaleza, contemplamos las cosas creadas, podemos ver quién somos nosotros también y lo insignificante que somos delante de Él. Entonces nos hace más humildes el poder ver el poder de Dios, la mano poderosa de Dios. El salmista se maravilla en eso y dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de memoria. Pero aún así podemos a través de la creación ver la gracia de Dios para con nosotros. Ver el amor de Dios, de que a pesar de que somos insignificantes, ¿cierto? Comparados con el poder de Dios, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos guarda como sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nos ama a tal punto que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Por amor a insignificantes criaturas que ni siquiera le amaban, ni siquiera le buscaban, sino que le daban la espalda. Y a pesar de ser pecadores, como dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia infinita y bondadosa del Creador. Entonces, la creación, la revelación de Dios nos ayuda a ver quiénes somos nosotros también, como seres humanos. Hermanos, hay un libro que pueden leer en cualquier lugar y alabar a Dios. Nosotros cuando viajamos o yo salgo, mi esposa también, he visto que hace eso, en cualquier viaje largo aprovecha llevar un libro o algo para poder leer y aprovechar el tiempo y aprender algo. Trato de hacer lo mismo, si estoy esperando en una fila o en algo, tratar de leer y poder instruirme mientras estoy haciendo algo. Entonces, hay un libro que no, si se te olvidó tu libro o si se me olvidó cierto libro que quería leer, hay un libro que yo puedo mirar y alabar a Dios. Y ese libro es la creación. Puedo mirar el cielo, puedo mirar las montañas, las nubes, la creación y glorificar a Dios por lo grande que es Él. Entonces no perdamos esa capacidad de impresionarnos por las cosas que Dios ha hecho, hermanos. Aún en nuestra ciudad, en este lugar, a veces viajamos, ¿cierto?, más al sur, que es muy hermoso y podemos maravillarnos de lo que Dios ha hecho. Pero aún podemos mirar la propia creación del ser humano, que es la corona de la creación, y ver cómo Dios hizo todo perfecto, un funcionamiento perfecto. Todo funciona perfectamente. Y eso es un argumento a favor de la existencia de Dios. Dice Romanos, nuestra confesión lo señala citando Romanos capítulo 1, que esta creación, esta revelación de Dios, lo que Dios ha dado a conocer al hombre a través de la creación, deja al hombre sin excusa. De modo, dice Romanos 1:20, que no tienen excusa. O sea, nadie puede decir, a mí Dios no se me reveló. Ni siquiera esas etnias, ¿cierto? O esas tribus alejadas de la civilización, que nunca nadie ha llegado a predicarles el Evangelio, nunca nadie ha llegado con el mensaje de Cristo ahí, y mueren sin haber escuchado el Evangelio. Ellos no pueden decir, a mí Dios no se me reveló, porque Dios a través de la creación se ha revelado a todos los hombres, aún a ellos. Entonces, dice la Biblia, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer en Dios, no hay excusa para no alabar a Dios, no hay excusa para no honrar a Dios. Dios se ha revelado a todos de manera general, especialmente a algunos, pero a todos de manera general a través de la creación. Entonces, esto deja al hombre sin excusa. Nadie puede decir, Dios no se ha revelado a mí. Entonces, hermanos, la creación es un testimonio de Dios, de su existencia, de su creación, de su poder. Hechos capítulo 14. Vamos a ver dos pasajes en Hechos. Hechos 14. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Están durmiendo? Solamente el hermano Pablo tiene permiso para dormirse porque se amaneció en el trabajo. Hechos 14. Verso 14.
en adelante. Usted puede leer el contexto después del pasaje para ir más rápido, pero vamos a ir al verso 14 cuando dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Recuerdan que querían adorar aquí a los apóstoles. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no se dejan recibir adoración, sino que adoren al Dios vivo, al que nosotros los anunciamos, al que hizo todas las cosas. A Él debemos adorar. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, Dios no se dejó sin testimonio, porque aún la creación, las lluvias, todo da testimonio del Creador, de quién es Dios. Hermanos, nosotros aquí en Occidente podemos hablar a la gente de Jesús y la gente va a entender el mensaje del Evangelio, porque si bien no conocen a Cristo, pero sí conocen quién es Jesús. Estamos en una cultura que conoce de Cristo, una cultura judeo-cristiana. Pero si tú vas a Oriente, a países de Oriente, en algunos lugares, o en Asia, en algunos lugares nunca se ha escuchado hablar de Jesús. Pregunta, ¿cómo tú llegarías con el Evangelio a ellos? Si tú le dices: no, vengo a hablarle del Señor, ¿quién es Jesús? Nunca he escuchado acerca de Él. Le pasó a los apóstoles, ¿no? A la primera generación de creyentes que iban predicando la palabra de Dios. Le ha pasado a los misioneros que han ido a esos lugares donde nunca han escuchado hablar del Señor. ¿Cómo tú llegarías con ese mensaje del Evangelio? Una de las formas con la que podemos llegar a esas personas es a través de la creación, a través de la revelación general, a través de las cosas creadas y decir: mira, aquel que hizo el sol, aquel que hizo la tierra es Dios, es el Señor de todo, es un ser inteligente, todopoderoso, que incluso amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo a morir en la cruz. Muchos misioneros de esa forma llegaron a muchas tribus a predicar el Evangelio, tomando la creación y explicándole que hay un creador detrás de esa creación y que ese es el Dios de la Biblia y el Dios que nosotros anunciamos. Pablo lo hizo así también. Hechos capítulo 17. ¿Recuerdan a Pablo en Atenas? Hechos 17, verso 16 en adelante, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos no habían escuchado de esto. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Veía a dioses por todos lados, ¿cierto? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, tenían imágenes de diversos dioses, pero Pablo pasa por un lugar y decía: al Dios no conocido. No tenía imagen, no lo conocían. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Y de ahí se toma Pablo para hablar del Evangelio. Dice:
Es a quien yo os anuncio, el Dios, verso 24, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, hermano, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, yo admiro la forma en que ellos evangelizaban y tenemos mucho que aprender de ellos. Cómo el Señor Jesús se tomaba de muchas cosas para hablar y llegar al corazón de los hombres. Porque Él es Dios y conocía el corazón del hombre. Pero el apóstol Pablo, no siendo Dios, ¿cierto? Siendo un hombre, siendo el apóstol del Señor, él era muy inteligente para poder llegar al corazón de la gente. Y no estoy diciendo que tenemos que inventar métodos, ojo, no estoy diciendo eso. Sino que Él se tomó esta inscripción para hablar de aquel Dios al cual Él anunciaba y adoraba. Y ese Dios que ustedes no conocen es el que creó todas las cosas, el que ha puesto en orden toda la creación, se tomó la creación para hablar de Dios y dice, ahora ese Dios manda, ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Él es Dios, porque Él es Señor. ¿Ha visto cuando se presenta un evangelio en muchas iglesias? Dicen, no, Dios te pide por favor que vengas, Dios te pide por favor que creas en Él, porque si no se va a morir de la pena el Señor. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Dios manda a los hombres a que se arrepientan porque Él es Dios. Y no hay otro como Él. Él no te está pidiendo por favor, Él te ordena que te arrepientas. Porque Él es el Creador. Entonces se da cuenta que ese es un Dios creado en la mente del hombre. Porque el hombre quiere un Dios que le pida por favor que venga a Él, porque se ama tanto a Él, porque tiene la autoestima tan alta, siento que quiere que le pidan por favor que no, tienes que humillarte delante de Dios porque Él es Dios. Por eso el contemplar correctamente la creación, la teología natural, nos lleva a conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, y lo insignificante que somos, y la necesidad que hay en nosotros de Dios, hermanos. Entonces hay un creador de todas las cosas. Y Pablo está usando ese conocimiento del creador para llegar al evangelio, para decir a los hombres que se arrepientan. Y gloria a Dios, hermano, que Él se ha revelado a nosotros. Porque si Él nos hubiera revelado, entonces no le conoceríamos hoy. No podríamos adorarle. No tendríamos su palabra, que es la revelación final. Entonces, hermanos, esta revelación es un puente para poder llegar al evangelio, para poder hablar de la grandeza de Dios. Dice la confesión que no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. O sea, la creación no puede dar el conocimiento de la salvación porque el conocimiento de la salvación, ¿a través de quién lo obtenemos? Si no lo obtenemos a través de la creación, ¿a través de quién obtenemos el conocimiento de la salvación? Estamos durmiendo por eso. A través de Cristo. Cristo. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo podemos hallar la salvación. No a través de la creación. A través de la creación podemos conocer el poder de Dios, pero a través de Cristo podemos ser salvos. Entonces podemos ver el poder de Dios a través de lo creado, pero no pueden ser salvos por esa revelación porque es limitada, porque no apunta a la salvación. Necesitas ahí no una revelación general, necesitas la revelación especial para ser salvo. La revelación especial de Dios. Entonces, aquellos que no creen en Dios, que nunca creerán en Dios, en el día del juicio, serán juzgados por la revelación general. No tenías excusa. No, es que a mí nadie me habló de Jesús. Bueno, no tienes excusa, porque los cielos cuentan la gloria de Dios.
La revelación general te deja sin excusa. La creación de Dios lo juzgará. Porque es general, es para todos. Y toda esa revelación es insuficiente para ser salvo, pero nos dice algo de Dios, para que el hombre busque a Dios. Pero Dios, a muchos hombres en la Escritura, lo podemos ver, se reveló de manera especial. Adán se reveló de manera especial. Le habló Dios directamente. Lo vistió. Prometió, ¿cierto? La promesa del pacto de gracia, la promesa del Mesías, que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente. No tenía la Biblia, pero sí tenía revelación especial. Y Dios se fue revelando de manera progresiva a través de toda la Escritura. Nosotros podemos ver que Dios va de menos a más esa revelación, hasta que ya se cumple, ¿cierto?, la promesa del pacto de gracia, y podemos ver esa semilla que fue un día como un árbol ya esplendoroso y grande en Cristo. Pero Dios se fue revelando poco a poco y el hombre necesitó esa revelación para ser salvo, esa revelación de Cristo. ¿Cómo eran los salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, creyendo a la promesa de la revelación de Dios. La promesa era una, no cambiaba, la venida del Señor Jesucristo, pero iba en aumento. Iba en aumento. Lo que conoció David era mucho más que lo que conoció Abraham de la revelación de Cristo. Pero a Abraham se le reveló el Evangelio, Gálatas 3 lo dice. A Abraham se le reveló la buena nueva cuando se le dijo: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y tu simiente es Cristo, dice Gálatas 3. Entonces esa revelación especial fue de manera progresiva, que fue no a todos los hombres. Dios no le habló una voz audible a todos los hombres, se le reveló a algunos hombres a través de sueños, a través de visión, a través de teofanías, cristofanías, a través de ángeles, porque no estaba la Biblia aún. Estaba en desarrollo, se estaba escribiendo. Pero toda esa revelación cesó para condensarse en un solo libro, que es la palabra de Dios. Y esta es la palabra hoy día profética, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Hoy día Dios se revela a través de su palabra. Eso dice Hebreos, Dios habiendo cesado, ¿cierto?, las formas. Voy a leerlo mejor. Hebreos capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado, búsquenlo, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cómo Dios habló? Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y a su Hijo Jesucristo lo encontramos, ¿dónde? En su palabra revelada, en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. En otros tiempos habló y se reveló de muchas maneras, pero hoy se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, que es el cumplimiento de la revelación. Todas esas revelaciones fueron para llegar a Cristo, quien es el cumplimiento. Entonces no necesitamos hoy día revelación extra bíblica, porque tenemos la revelación completa. Es la palabra de Dios, completa y final. El libro se selló en Apocalipsis. La revelación se selló, se terminó en Apocalipsis. Y no necesitamos hoy día nuevas revelaciones. Vamos a ver un estudio solo de eso más adelante. Entonces, la revelación general es para todos y la especial es para algunos. Hermanos, alguien que no crea en la existencia de Dios, dice la Escritura, que es un necio. Hoy día vemos muchas personas con un coeficiente intelectual bien alto, ¿cierto? Personas muy capacitadas en algunas áreas, pero con una cosmovisión equivocada. Porque no creen en Dios. Y la Biblia dice que ¿quiénes son los que no creen en Dios? Los necios. El necio dice en su corazón, Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque hay tanta evidencia que un hombre tiene que ser ciego, ¿cierto?, para no poder ver a Dios a través de tanta evidencia que hay. El ateísmo es necedad. El ateísmo es necedad. Entonces, la pseudociencia, ¿cierto?, puede ver
diversas pruebas, pero le atribuyen a otras cosas. ¿Cierto? La creación, la perfección de la creación. Incluso a la suerte. De hecho, deben tener más fe que nosotros para creer en esas cosas. Porque son absurdas, muchas de ellas. Pero una fe equivocada, una fe falsa. Porque solamente el necio puede negar la existencia de Dios. Es como el niño, ¿cierto?, que tiene las manos llenas de chocolate. Los padres tenían un chocolate guardado para comérselo. Y el niño tiene las manos llenas de chocolate. Y el papá, viendo la evidencia de que el niño tiene las manos llenas de chocolate, dice: no, mi hijo no se lo comió. No puede haber sido mi hijo. Así muchos científicos niegan la existencia de Dios, profesando ser sabios, dice la Biblia, si hicieron necios por la necedad de su corazón. No es por falta de evidencia, hermano, no crea eso. Es por una cosmovisión distinta, porque ellos niegan la existencia de Dios. Y partimos de esa premisa. Cuando un científico cristiano, ¿cierto?, ve la creación, él parte con la premisa, con la cosmovisión de que Dios existe y es el creador de esas cosas. El científico ateo parte con la premisa de que Dios no existe, por lo tanto tengo que buscar una explicación a esas cosas. Fuera de Dios. Es un tema de cosmovisión. ¿De qué lentes yo me pongo para ver las cosas? Entonces ellos se ponen los lentes equivocados, los lentes del ateísmo. Y profesando ser sabios, se hacen necios. No sé si ha visto o ha leído acerca de estas teorías que hay de la creación y de la existencia de las cosas, que son muchas de ellas absurdas. Absurdas. El argumento cosmológico, por ejemplo, prueba la existencia de Dios, que el mundo tiene un orden. El mar, las estaciones, la belleza, los planetas, el sistema solar, ¿cómo funciona? Solo un ciego no podría ver al Creador detrás de esa creación, de tan hermosa y tan perfecta creación. Si tú tomas, los científicos dicen esto, es como si tú tomes una serie de palabras en tu mano, ¿cierto?, y las tires ahí al piso y se forma una oración. ¿Se forma así una oración? No, tienes que tú tomar las letras, ¿cierto?, o escribirlas y formar la oración, lo que tú quieres escribir, decir. Hacer una carta o escribir o copiar. Tiene que haber una mente inteligente detrás que haga esa oración. No vas a tirar las letras y va a aparecer esa oración. Prácticamente caricaturizando un poco esa teoría, los científicos es como que ya la suerte y listo, y apareció todo. Finalmente no sabemos de dónde venimos. Leía una noticia, no era algo oficial ni formal, pero alguien que decía que pareciera que hay vida en Marte, hubo vida en Marte y Marte nos estuviera llamando como si hubiera sido nuestro origen. Llegan a cosas tan absurdas. La otra vez leía también una noticia donde decía que en un diario, creo que era, que decía que los extraterrestres no venían a la Tierra porque no había vida inteligente aquí. Bueno, yo creo que no había vida inteligente del hombre que escribió esa estupidez. Porque imagínense semejante tontera. Entonces llegan a cosas absurdas. Porque quieren dejar a Dios fuera. Pero si pusieran a Dios en la creación, le encontrarían el sentido a todo y el propósito, incluso a la vida. Muchos no le encuentran propósito a su vida y creen que el hombre muere y deja de existir. Por lo tanto, tienen que disfrutar esta vida y listo. Porque no tiene un propósito, no tiene un sentido. En cambio, cuando tú pones a Dios, cuando tú entiendes la realidad de la existencia de Dios, entonces tú le encuentras sentido a todo. Sentido a la vida, sentido a tu vida, propósito a tu vida. ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué Dios te creó? Entonces todas las cosas tienen un principio, el principio de causalidad. Todas las cosas tuvieron que tener una causa. El universo tuvo un principio. Por lo tanto, el universo tuvo una causa. Y esa causa es Dios. Y se pregunta entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Por qué Dios no tiene? Bueno, porque Dios está por sobre las leyes de esta tierra. Es un ser externo a la creación. No puede regirse por las leyes de la creación. Como dijo alguien por ahí, algunos quieren encontrar a Dios en la creación. Es como querer encontrar a Steve Jobs en el iPhone, dentro del iPhone. Es ilógico. Es ilógico.
Dios está por sobre todas las cosas, porque Él es trascendente a su creación. Todo tuvo un principio. Y ese principio tuvo una causa. Y esa causa es Dios, el creador de todo. El Dios al que nosotros servimos. Hay un diseñador inteligente detrás de este diseño inteligente. Hay un diseñador y ese es Dios. Todas las cosas están inclinadas hacia algo, están con un propósito. Están hechas con un propósito. Y para mí uno de los argumentos más fuertes de la existencia de Dios es el argumento moral. Todos los hombres tienen la idea en sus corazones de la existencia de Dios o de una deidad. Entonces te va a las tribus menos civilizadas y ellos tienen deidades. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para adorar. Pero el pecado distorsionó esa adoración. Y adoran a otros dioses o a los panteístas que adoran la creación. Pero tienes esa necesidad en su corazón de adorar. Y todos tienen, ¿cierto?, algo de moralidad en su corazón. Por ejemplo, casi todas las naciones se rigen bajo las mismas leyes. ¿Quién le enseñó al hombre que es malo matar? ¿Y por qué tendríamos que decir que es malo matar? ¿Por qué es malo robar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las leyes morales en común? A pesar de que no todas las naciones son cristianas. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en la mente del hombre, en el corazón del hombre. El hombre nace sabiendo que matar es malo, que robar es malo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en nosotros. Ese es el argumento moral. Si Dios no existe, ¿quién dice que matar es malo? ¿Quién dice que robar es malo? ¿Quién dice que todo eso es malo? Yo puedo decir que eso no es malo. Por eso todas estas ideologías de hoy día quieren dejar fuera a Dios. ¿Para qué? Para aprobar la pedofilia, para aprobar el aborto, para aprobar todas las cosas que Dios dice que son malas. Pero dentro de su ser, el hombre sabe que eso es malo. Pero ¿cómo sabemos que eso es malo? Porque Dios es el que creó las leyes. Dios es el que dice lo que es justo y lo que es injusto. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, nos enseñan qué a Dios le agrada y qué a Dios le desagrada. Entonces, si Dios no existe, ¿por qué matar es malo? ¿Quién dijo que matar es malo? ¿Porque una ley lo dice de un gobierno? Bueno, también han sido creadas leyes para matar a los judíos. Han sido creadas leyes para matar bebés desde el vientre de la madre. No porque un Estado dice que algo es correcto. Dios lo dice en su palabra. Dios es el creador de las leyes. Y a Él servimos, y a Él seguimos. Y por eso sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Si Dios no existe, entonces no existen los objetivos morales. ¿Podemos ser buenos sin Dios? ¿Qué es ser bueno entonces si Dios no existe? ¿Se da cuenta que se relativiza todo? Entonces, para mí el argumento moral es uno de los más fuertes para hablar de la existencia de nuestro gran y poderoso Señor, el creador de todas las cosas. Entonces creemos en Dios con todo nuestro corazón, hermano. Yo no necesito los argumentos externos para creer en Dios. Yo creo en Dios por su palabra, por lo que Él me revela en la Biblia. Pero son necesarias estas cosas también para defender nuestra fe. Pero yo creo porque la Biblia dice quién es Dios. Entonces, Dios se ha revelado de manera general y de manera especial. Se ha dado a conocer al hombre y Él puede ser conocido porque Él se reveló. Y eso es maravilloso para nosotros. Y se revela hoy día de manera especial a través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios se revela en la Escritura y la Escritura es suficiente para nosotros. No necesitamos nada fuera de ella para crecer en santidad, para conocer todo lo que tiene que ver con la salvación y para conocer a nuestro gran Dios. La Escritura es necesaria para nosotros. Y ese es el punto del párrafo 1 del capítulo de la confesión. La necesidad de las Escrituras para nosotros. De cuán necesarias son hoy día porque es la forma en que Dios se ha revelado. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo de estudio, Señor. Y gracias porque a través de él, mientras hablo, Señor, tú con tu palabra hablas a mi corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas, el Dios soberano y todopoderoso, el único digno de ser adorado, el único digno de ser alabado. Glorificamos y exaltamos tu precioso nombre hoy como iglesia
Y te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro como tú. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.